Gloria a Dios, estamos en nuestro discipulado cristiano, continuando con nuestra presentación hoy con la clase número 8. Aquí estamos entonces dando gloria a Dios, descubriendo la voluntad de Dios en la clase de hoy y así es que vamos a avanzar. Lección número 8 y los objetivos de hoy son enseñar que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Mostrar los beneficios que obtenemos cuando vivimos perfectamente de acuerdo con su voluntad para nosotros. Mostrar las promesas de Dios relacionadas con el conocimiento de su voluntad para nuestra vida y enseñar algunas actitudes prácticas por las cuales podemos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar la revisión como hacemos en cada clase y siempre partimos de este punto de que puedas estar revisando tu cuaderno de anotaciones devocionales que cada creyente debería tener. Yo, para poder predicar con el ejemplo, te muestro el mío. Compré un cuadernito nuevo con tapa dura, se me terminó el otro y empecé ya combinando con el color de la tapa, haciéndole algunos detallitos. Les puse a Feliz Vida de la Mujer, porque la empecé el Día de la Mujer, así que empecé la oración, puse la primera hoja, una oración por mi vida, ¿ok? Arranqué declarando lo que Dios dice que soy y trayendo las promesas de Dios para estar declarándolas. Oración por mi familia, declaro que mi casa y yo serviremos al Señor. Empiezo a establecer palabra profética sobre mi familia, declarando que todas las promesas de Dios se van a cumplir, que habrá salvación este año, aún sobre toda mi parentela, y empiezo a poner los nombres de cada uno de ellos, ¿ok? En la tercera hoja vengo ya diciendo mi devocional diario 2024 y como yo tengo como meta alcanzar la fluencia en el inglés, me desafié a hacer mi devocional en inglés. Cada cual lo hace como quiere. Lo importante es que puedas estar haciendo todos los días un registro de tu palabra. Yo lo dividí en tres partes. El primero es el pasaje que elegí para este día. Me estoy basando en el versículo diario que tiene la aplicación de YouVersion y ahí ellos te dan una reflexión hablada. Ahora hay un video siempre con algún líder de alguna iglesia para compartir una reflexión. Y entonces yo anoto la palabra, el versículo del día, lo anoto, lo busco la versión en inglés y después pongo pensamiento, o sea, mi reflexión, que es lo que yo recibí de esa palabra, lo escribo. Fíjense que son pequeños trechos. Yo me desafié a... Mi desafío mayor es volver a establecer mi devocional diario fuera de los estudios bíblicos que hago para estar preparando la palabra, el sermón de cada reunión, porque lo que me había pasado justamente que era por estar dedicándome al estudio más profundo de la palabra, yo había dejado de hacer mi devocional diario, ¿ok? Ojo, vos líder, que te pasa como a mí, que estás avanzando en la obra, que estás creciendo y que estás con más actividades, aunque sean del reino, no podemos descuidar nuestro devocional diario. Yo me di cuenta de cómo eso me afectó espiritualmente, y entonces empecé a establecerlo a partir de que volví a ministrar el discipulado, me di cuenta que yo estaba fallando en mi devocional. Y entonces, la tercera parte es la meta del día. Yo establezco una meta para realizar en ese día con respecto a la palabra que recibí ese día. No lo dejo para mañana. Establezco algo sencillo, algo realizable, y así voy colocando, entrenando todo mi ser a colocar la palabra de Dios en acción, de lo que Dios me va hablando día a día. ¿Ok? Entonces, tres partes: el texto bíblico, una reflexión mía, tiene que ser tuya, ¿ok? Porque la idea es que vos tengas ese momento a solas con la palabra, que vos no tengas ningún otro intérprete, que te desafíes a vos crecer, a vos meditar en la palabra para que vos puedas ir recibiendo del Espíritu Santo esa inspiración y puedas estar pensando la palabra. Entonces, texto bíblico, mi pensamiento, mi reflexión
y mi meta diaria. Y así lo he venido haciendo, así lo he venido haciendo, y así pretendo continuar a hacerlo por lo menos hasta que termine este nuevo cuaderno de devocional. Habiendo revisado el devocional, el cuaderno de anotaciones, entonces examinar el cuaderno en el que anota los varios tipos de escapes bíblicos para la tentación. Vamos a estar recordando un poquito de la clase anterior que estuvimos hablando de las tentaciones, de cómo, bueno, los ejemplos, los pasajes bíblicos que pudimos repasar la semana pasada con respecto a lo que es tentaciones y recapitular un poquito respecto de lo que fuimos hablando sobre las tentaciones, haciendo estas preguntas. ¿Qué es la tentación? ¿La tentación es pecado? ¿Cuáles son las fuentes de la tentación? ¿Cuáles son las condiciones para obtener la victoria sobre las tentaciones? Y responder las preguntas que puedan surgir. Acuérdate que nosotros dejamos bien claro que tentación puede ser la previa del pecado, pero no es pecado. Por eso de la tentación hay que huir, hay que correr, como hizo José cuando estaba en el palacio y la mujer de Potifar fue encima de él. La palabra la describe como una mujer hermosa. Pero entendemos por los ejemplos de la Biblia que nosotros de la tentación tenemos que correr. La tentación no es pecado, pero puede ser el escenario que te introduzca o que te lleve a pecar. Entonces, cuidado, ojo al piojo, como decimos en Argentina. ¿Cuáles son las fuentes de pecado? Hablábamos que son la carne, que son el mundo y que son el demonio, el diablo y sus demonios, ¿ok? Nosotros tenemos esas tres fuentes de tentación y necesitamos estar trabajando, fortaleciendo nuestra vida espiritual, consumiendo palabra para que nuestro espíritu se fortalezca y Él sea quien domina nuestro ser y no nuestra carne. Amén. Entonces, las condiciones para obtener la victoria, voy a darte las tres columnas básicas que son las que hablamos siempre, o las cuatro principales, pero si no viste la clase sobre las tentaciones, yo te animo a que dejes pausa acá y vuelvas o retrocedas un capítulo para que puedas estar haciendo el discipulado en orden y puedas estar viendo bien completa la clase sobre tentaciones. Pero básicamente la vida de victoria son tener una vida de devocional, estar realmente firmes en la palabra de Dios, estar alimentándonos de la palabra todos los días, ponerla en práctica. Eso va a activar el poder de la palabra en nuestra vida, nos va a blindar, nos va a fortalecer, estar en obediencia con esa palabra y lo más importante es que tengas una vida de consagración, ¿ok? Además de estar asumiendo una vida de oración, que puedas también estar consagrando tu vida a través de ayunos y a través del servicio en la obra. Esas son las dos formas principales de consagrar tu vida al Señor. Amén. Entonces, la lección de hoy habla de los beneficios de nuestra salvación en Cristo, que es la promesa de orientación que tenemos de parte de Dios. Ya no somos víctimas del acaso, ni dependemos de nuestras limitados recursos de planificación del futuro. Ahora podemos tener plena convicción de que hay posibilidad de tener una vida abundante, con un propósito cierto, si permanecemos en el centro de la voluntad de Dios. El objetivo de esta lección es llevar al creyente a dirigir su vida de acuerdo con la voluntad de Dios para él, o sea, para tu vida. El plan de Dios. El plan de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Y tenemos estos dos pasajes para empezar con este tema que vamos a empezar a desarrollar en este exacto momento. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29:11. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También hay otro pasaje que habla que los planes de Dios para nuestra vida son mayores y mejores. Así que de antemano, lo que tenga Dios para tu vida, tenés que saber y recibirlo de esta manera,
que siempre será mejor y mayor de los mejores planes y más grandes planes que vos mismo puedas establecer para tu vida. Amén. Estos versículos presentan un bellísimo cuadro de la voluntad de Dios para la vida de cada creyente. Sí, esto es para cada uno de nosotros. Para ninguno de nosotros Dios estableció un plan que nos vaya a perjudicar en algún área de nuestra vida. El plan de Dios es completo para beneficio nuestro en todas las áreas de nuestra vida. Su plan para nuestra vida nunca es para mal, sino para nuestro bien. Tenemos la esperanza de un maravilloso futuro como hijos de Dios, tanto en la vida presente como en la eternidad. Mirá qué completo que es, que no habla solamente de una vida buena y abundante acá en la tierra, sino de una vida en la eternidad a su lado. ¿Qué mejor que eso? No hay otra propuesta mejor en toda tu existencia. Amén. La voluntad de Dios para nuestra vida, como está revelado en Romanos 12:2, presenta tres elementos básicos. Primero, es un buen plan. Eso repite el texto de Jeremías 29:11 y está en armonía con él. En segundo lugar, es un plan que siempre es y siempre será agradable para nosotros en todos los aspectos, como te decía recién, en todas las áreas de nuestra vida. Qué maravillosa promesa de realización en la vida este texto nos da. Tercero, es un plan perfect. Es un plan perfecto. El plan de Dios para nuestra vida es un plan totalmente perfecto. ¡Wow! Total, quiero repetir esto y me gustaría y mi deseo y mi oración es que lo puedas entender, aunque no lo entendamos en todo su contexto, hasta que lo vayamos viviendo y vayamos experimentando la gloria de Dios paso a paso. El plan de Dios para nuestra vida es un plan totalmente perfecto, no dudes de eso, ¿ok? Aquel que ya dio su vida, que murió en tu lugar y en el mío, para que podamos tener una buena vida, una vida buena y abundante, no va a ofrecernos algo mínimo que perfecto, pues el perfecto, el único perfecto, se dio por amor a nosotros. Para que se alcance el máximo de productividad y realización personal, es el objetivo de este plan en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sea extraído de tu interior, porque allí está el diseño perfecto de tu imagen verdadera, de tu mejor versión en los planes de Dios, ¿ok? Cualquier otro plan es inferior a este. Repito, cualquier otro plan es inferior a este. El de tus padres, tus abuelos, el tuyo mismo, el de tu jefe. Cualquier otro plan es inferior al plan de Dios. Él no se refiere apenas a nuestra carrera, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Es muy bueno que el nuevo creyente o todos los creyentes comiencen a descubrir el plan de Dios para su vida. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia y solamente calienta el banco y no vive lo sobrenatural. No te permite. Si vos sos una de esas personas, a partir de ahora empezá a orar para que Dios te avive su obra en tu vida y vos puedas a partir de este exacto momento empezar a vivir lo sobrenatural en su presencia. Entonces, vamos a continuar sabiendo que las promesas de Dios están sobre nuestras vidas, esperando que extendemos la mano para tomar pose de ellas. Promesas relacionadas con el discernimiento de la voluntad de Dios. La Biblia contiene varias promesas relativas al discernimiento de la voluntad de Dios. Esto es entender la voluntad de Dios. Y sería muy bueno que el nuevo creyente las entendiera. Y repito, sería muy bueno no solo que el nuevo creyente, que todos los creyentes puedan entenderlas y abrazarlas. A seguir presentamos entonces las principales. Dios promete darnos una orientación y dirección definidas. Cuando buscamos saber su voluntad en determinada cuestión,
no precisaremos conformarnos apenas con una orientación vaga. Los versos siguientes revelan esta verdad claramente. Y yo quiero animarte a que puedas estar buscando estos versos. Salmos 24, del 9 al 10, Isaías 30, 20 y 21. Espérame un instante que yo quiero leerte. Quiero que leamos juntos por lo menos uno de los pasajes que vamos a tener en cada promesa y así podamos ir recibiendo palabra hoy mismo. No dejemos para mañana, como te decía, desafíate a vivir lo sobrenatural. Permitite vivir lo sobrenatural. Lo más maravilloso de poder estar teniendo una vida con Cristo, una vida con este Dios todopoderoso, una relación con nuestro querido y amado Salvador, es justamente que nos da la oportunidad de salir de nuestro cotidiano, de quebrar esta mismice de todos los días las mismas cosas, de salir un poco de lo que el mundo nos ofrece: dolor, sufrimiento, decepciones, amargura, frustraciones, traiciones, competitividad, falsedad, hipocresía, todo lo que el mundo nos ofrece que va oscureciendo nuestra alma. En la presencia de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de volver a nacer, de, aún siguiendo en este mundo, de vivir una vida nueva, buena y abundante. Eso es lo que Dios te está ofreciendo. ¡Hey! Estás en un mundo de dolor y sufrimiento, pero yo te ofrezco a que camines de mi mano para que puedas vencer todas tus batallas y puedas enseñarle a otros a ser más que vencedores en mi nombre, a que puedas disfrutar de esta vida, porque yo te di una vida, yo te traje a este mundo para que tengas una vida buena y abundante, no para que tengas una vida de dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento tienen que ser pasajeros en nuestra vida. Aquel que conoce a Cristo tiene la oportunidad de vivir una vida buena y abundante. Vamos entonces al Salmo 24. Te animo a que siempre estés abriendo. Date el trabajo de abrir la Biblia si no querés. ah, Te resulta más práctico hacerla con la aplicación, hacelo, pero date el trabajo de estar manipulando, de ver a dónde están los libros, de ir conociendo la secuencia de los libros, el contenido de los libros. La idea es justamente esa: que aprendas a manejar la palabra, que te encuentres en ella, que seas experto en ese manoseo. Salmo 24, versículos 9 y 10. Dice así: ábranse, oh portales, ábranse, oh puertas antiguas, para que el Rey de la Gloria entre. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Nos promete orientación y dirección definidas. Estamos hablando de cuando buscamos saber su voluntad en determinada cuestión. No precisaremos conformarnos apenas con una orientación vaga. Vamos a Isaías 30, que dice así. Isaías 30. Versículo 20. Estoy con la nueva versión internacional. Y dice así. Isaías 30, versículo 20. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tus maestros no se esconderán más. Con tus propios ojos lo verás. ¿Ok? Lo que hablamos de esto de discernimiento de la voluntad de Dios, esta orientación y dirección bien definidas, bien claras que el Señor nos promete. La otra promesa que Dios nos dio es darnos sabiduría para que podamos discernir
su voluntad. Él no está intentando esconder sus designios de nosotros, ojo. Por el contrario, está queriendo revelárnoslo. Dios hizo todo esto dejando su palabra, mandando sus profetas, a colocando a Jesús como sacrificio vivo para que nosotros entendamos cómo alcanzar la vida plena que Él nos promete, que Él quiere para nosotros. Entonces, no hay nada oculto. Él nos reveló toda su verdad para que podamos ser más que vencedores, para que podamos recibir esa transformación de vida que empieza por la transformación de la mente, como vimos en Romanos 12, ¿ok? Entonces, Dios está más deseoso de que nosotros lo conozcamos de lo que nosotros de descubrirlo. Esa es la verdad y triste realidad. Aunque existan condiciones que precisan ser satisfechas para que sepamos la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que Él nos la revelará. Si perseveramos en buscarla, obvio. Los versos siguientes indican exactamente esto y veamos entonces la carta a los colosenses que está en el Nuevo Testamento, carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 9, que dice así: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta debería ser una constante intercesión por nuestra vida y por la vida de nuestros hermanos. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Este es el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 9. Otra promesa que Dios nos hace es operar en nuestro interior para hacer con que deseemos realizar su voluntad. Siempre que llegamos al momento de realizar la voluntad de Dios en determinada cuestión, Él estará operando en nosotros a fin de darnos el deseo de cumplirla. Esta verdad es enseñada en Filipenses 2:13 porque es Dios quien efectúa en vosotros tanto el querer como el realizar según su buena voluntad. Amén. Entonces ya tenemos ahí el pasaje. Otra promesa que Él nos hace es advertirnos cuando nos alejemos de su voluntad. La bondad de Dios sobre nuestra vida está a ese nivel. Aún sabiendo que nosotros podemos ser tercos y podemos alejarnos de su voluntad, Él está ahí, atento con respecto a nuestro caminar, para estar advirtiéndonos, por lo menos sabiendo que Él nos dio libre albedrío y que nosotros tenemos libertad para elegir si vamos a seguir alejándonos o si vamos a correr a sus brazos. Él asumió el compromiso de por lo menos advertirnos, ¿ok? Él nos dio un recurso que actúa como un salvaguarda. Es la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando perdemos la paz, precisamos parar y buscar descubrir si estamos errando en lo que se refiere a la voluntad de Dios. El verso que enseña esto es Colosenses 3:5. Sea la paz de Cristo el árbitro de vuestros corazones. La palabra árbitro viene de un vocablo latino que significa juez de una competición deportiva. Mirá qué interesante. Esa paz es el factor decisivo para saber si estamos o no haciendo la voluntad de Dios. Bueno, entonces, los pasos para conocer la voluntad de Dios. Ya vimos las promesas que Él nos hizo para que podamos conocer esa voluntad. Ahora demos los pasos que necesitamos dar para poder realmente conocerla. Existen algunas cosas que el creyente precisa saber para conocer la voluntad de Dios en determinada situación. A seguir damos las principales. Pensá que ahora quiero aclararte algo con respecto a lo que abarca la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay cosas que son generales para todos los creyentes, que ya están escritas en la palabra de Dios. Y hay cosas que son bien específicas y temporales, que Dios quiere hoy para tu tiempo o que va a querer mañana para tu tiempo, para tu vida, de parte de Dios. Y eso vos y yo necesitamos entenderlo y conocerlo con una
relación alimentada de forma diaria, de un diálogo diario con el Señor, de un estar buscando esa voluntad constantemente. Presentar nuestro cuerpo al Señor en sacrificio vivo es una de las condiciones o uno de los pasos fundamentales para que vos y yo podamos rasgar ese velo, entrar en lo santo de santos, en el íntimo de su presencia y que podamos tener acceso libre al Señor. Romanos 12:1 habla. Es importante que el creyente se certifique si está lleno del Espíritu Santo, pues es eso que lo vuelve receptivo a la voluntad de Dios. Si es un creyente carnal, eso impedirá que Dios le revele su voluntad. ¿Por qué? Porque la carne no quiere la voluntad de Dios. La carne quiere alimentar nuestros propios placeres humanos. No quiere las cosas del cielo, quiere hacer las cosas a nuestra manera y es rebelde. Entonces, ella lucha contra la voluntad de Dios. Si es un creyente carnal, eso impedirá que la voluntad, que Dios le revele su voluntad. Es bueno recordar las condiciones para ser lleno del Espíritu. Ellas fueron presentadas en la clase 4. Así que si no la viste, yo te animo a que des pausa y hagas el devocional o el discipulado de forma ordenada a partir de la primera clase. Amén. Y son desear, rendición personal, obediencia, confesión, etcétera. Confesión sería, ¿eh? Revisemos entonces el pasaje de Efesios capítulo 5. Vamos entonces a la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice así: no se emborrachen con vino. Me imagino a Pablo hablándole a la congregación. Dios santo, agárrense la cabeza. No, el vino no, hermanos, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Amén. Justamente el vino es uno de los mayores placeres del ser humano, de la carne del ser humano, y lo lleva a una vida totalmente descontrolada, desequilibrada, disfuncional y a una vida de muerte, un camino de muerte donde él empieza a matar su salud, sigue matando su capacidad de evolución intelectual, sigue matando y destruyendo sus relaciones y entra en muchas veces un camino sin vuelta. El único que verdaderamente te da la posibilidad de ser totalmente libre de ese mal, del vicio, del alcohol, es el Espíritu Santo. Y para eso vos y yo necesitamos llenarnos de Él. Amén. Estudiar la palabra de Dios es uno también de los pasos que debemos dar. Es importantísimo, es determinante para que podamos conocer la voluntad de Dios, porque como te decía antes, la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra de Dios de forma general para todas las personas. Y tenemos que empezar por ahí. A medida que vamos conociendo la palabra, vamos entendiendo cómo caminar con Cristo y tenemos la posibilidad, la oportunidad de llevarla, de ponerla en práctica. Entonces así nos vamos consagrando, vamos llenándonos de la presencia de Dios y de esa manera empezamos a interactuar con el Señor de una forma más específica, individual, personal, y eso nos lleva a conocer esa voluntad específica que se manifiesta a través del llamado específico en tu vida, de tu ministerio, que se manifiesta en esos tiempos que Dios tiene para tu vida, de repente de hoy usarte de una manera, haberte dado de repente un don y empezar a manifestar ese don, y mañana darte un nuevo don y empezar a manifestar de otra forma a través de tu ministerio, o con respecto a su voluntad, con respecto a tu familia o a tu trabajo. Hay cosas muy específicas de parte de Dios que Él quiere revelarnos y nosotros necesitamos querer entender esa voluntad, porque eso nos va a ir llevando
a una vida de victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria, como lo describe su palabra. Gran parte de lo que Dios desea de nosotros en lo que se refiere a hechos y actitudes, ya nos lo reveló en su palabra. Es de vital importancia obtener un buen conocimiento de las verdades básicas de la palabra de Dios, pues Él nunca da una orientación que esté en conflicto con ella. Los versos siguientes indican el papel de las Escrituras en el discernimiento de la voluntad de Dios. Fíjate, Josué capítulo 1 y Salmo 119, y nosotros vamos a ir al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119 es el más largo de todos los salmos. Versículo 105, que dice así: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Amén. Estudiar la palabra de Dios nos va a iluminar el camino hacia el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Obedecer la orientación que ya nos fue revelada, también es fundamental, es otro de los pasos. No sirve de nada solo conocer y no llevarlo a práctica, ¿ok? Es lo que la propia Biblia va definiendo como fe muerta. Si querés que tu fe sea avivada, sea una fe viva, real, que vos realmente tengas una relación viva con el Señor y que cada vez puedas vivir más lo sobrenatural en su presencia, necesitas conocer y practicar, y eso tiene que ir enganchado. Es importante que el creyente obedezca todas las determinaciones dadas por el Señor como Él las entiende. Eso es necesario por dos razones. Primero, nuestra obediencia es una prueba de que deseamos comprender y obedecer a toda la voluntad de Dios. Debemos contentarnos con las revelaciones que tenemos cuando aún estamos en el comienzo de ellas. Él solo nos revela aquello a lo que podemos corresponder adecuadamente. Él sabe cuando vos sos un neófito, que es un nuevo creyente, cómo está tu mente ainda nueva, ainda llegando, empezando a entender las cosas del reino, y cómo está tu mente cuando ya sos un líder experimentado, cuando ya tuviste una gran trayectoria en la presencia de Dios, en el conocimiento de su palabra. Él te va a ir dando cosas de acuerdo al tiempo, a cada tiempo que vas viviendo, como lo decíamos anteriormente. Él sabe qué revelarte y qué manifestarte y cuál es su voluntad específica para cada etapa de tu vida. ¿Ok? Así que no te acribilles la cabeza, no te tortures. Lo que vos recibas de parte de Dios en la simple lectura de su palabra, siempre para que vos tengas paz de lo que recibiste, declará que blindás tu mente y tu corazón y que tu voluntad se somete a la voluntad de Dios. Pedile siempre antes de leer la palabra, pedile al Señor entendimiento divino para que vos puedas comprender la palabra de acuerdo al entendimiento del cielo y no sea distorcida. Amén. Entonces así que tengas paz para estar meditando en su palabra y recibiendo lo que Dios quiere revelarte. Debemos contentarnos entonces con las revelaciones que tenemos cuando aún estamos en el comienzo de ellas. Él solo nos revela aquello a lo que podemos corresponder adecuadamente. Para saber más de la voluntad de Dios será preciso que le obedezcamos. Leemos, ponemos en práctica. Sería bueno en este punto recordar rápidamente la clase de discipulado 6 y examinar también Juan 3. Entonces, vamos rápido al Evangelio de Juan, capítulo 3. Aleluya. Evangelio según escribió el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22, dice así. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. Esto es lo que Jesús hacía. Discipulaba. Es lo que estamos haciendo hoy con vos. Discipulado cristiano. Es necesario que absorbas
todas estas columnas de la fe para que puedas ir estructurándote, para que puedas ir fortaleciéndote, para que puedas ir firmando tu fe en la roca firme que es Cristo. Así vas a poder andar firme en constante crecimiento. Que Dios pueda continuar conduciendo tus pasos y vos puedas seguir creciendo. Fíjate que Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y allí empezó a hacer lo que tenía que hacer, practicar la palabra. Aconsejarnos con creyentes más maduros también es un paso muy importante que vos y yo debemos dar. Cuando buscamos saber la voluntad de Dios en ciertas cuestiones, es bueno consultar creyentes más maduros que nos conozcan, que tengan un vínculo con vos, que acompañen tu crecimiento espiritual. Si tenés acceso a tus líderes, mejor todavía. Y si vos realmente no tenés confianza en los líderes que tenés, poné eso en oración, pero pedile a Dios que te dé, o que te dé líderes a donde vos puedas abrir tu corazón, o que entonces quebrante tu corazón para que vos puedas estar abriéndote, siendo humilde, entendiendo que la propia palabra dice que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. No sabes en quién confiar, no sabes a quién abrirte. Ponelo también en oración, pedirle a Dios que te muestre alguien sabio a que vos puedas confiarle tus dilemas, tus cuestionamientos y que así puedas seguir avanzando. Es fundamental que nosotros tengamos consejeros sanos, consejeros sabios a quienes podamos recurrir. Sus palabras pueden ser bastante provechosas por el conocimiento de la Biblia y su sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Aunque no debamos esperar que ellos tomen decisiones por nosotros, una palabra de ellos podrá sernos muy útil. Los siguientes versos enseñan esta verdad implícitamente. Mira lo que dice Proverbio capítulo 11, versículo 14. El libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 14, dice así: sin dirección, la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. En otras versiones vas a encontrar que dice: en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Debemos entonces también ser perseverantes. Es muy importante que nosotros entendamos que la perseverancia va a determinar el éxito o el fracaso de nuestro caminar en la fe, del descubrir la voluntad de Dios o no. Es a través de ella que obtenemos el sentimiento de íntima comunión con Dios. ¿No conseguiste tener una experiencia sobrenatural todavía? Perseverá, seguí buscando. Nos volvemos más alertas a sus orientaciones cuando aprendemos a oír su voz. La oración es el medio por el cual tiramos el peso de nuestros hombros y los colocamos en las manos del Señor. Literalmente Él dice en su palabra que el peso que Él tiene es suave y leve, y Él nos ofrece cambiar el peso de Él por el nuestro, que nosotros dejemos nuestras cargas en el altar del Señor, que Él nos va a dar un peso suave y leve posible de cargar, ¿ok? Cuando oramos, Dios nos revela muchas cosas. Aún así, tenemos que ser pacientes y esperar que Él nos muestre su voluntad de acuerdo con el tiempo determinado por Él para cada cosa que Él desea en nuestra vida. Será bueno revisar rápidamente la clase del Discipulado 5. A esta altura, leer Mateo 7, del 7 al 8, Filipenses 4, 6 y 7, y Santiago 1, 5, y es a Santiago a donde vamos rápidamente. Está casi al final del Nuevo Testamento, después de Hebreos, Filemón, Titos, antes de Pedro. Fíjate el capítulo 1, versículo 5, lo que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menosprezar a nadie. Y a Dios le encanta. Si hay algo que le encanta al Señor,
es que busquemos primero las cosas del reino. Él dice que las demás cosas van a venir como consecuencia de esa búsqueda que es la principal y la más importante, porque es la que va a afirmarnos en la presencia de Dios como más que vencedores. Amén. A medida que el creyente vaya aplicando a su vida las verdades de esta lección, irá descubriendo siempre más y más la voluntad de Dios para su vida. Precisamos incentivarlo a actuar por la fe y hacer lo que sienta que Dios le está ordenando. No debemos aconsejarlo a quedarse esperando hasta que tenga absoluta certeza y paz, pues es ejercitando la fe que tales cosas se forman en el corazón de cada creyente. Sí, después de haber actuado por fe, él no consigue obtener la paz, o si una puerta se cierra delante suyo, entonces debemos retroceder y buscar nuevamente la orientación divina. Recordemos que es mucho más fácil guiar un auto en movimiento que un auto parado. Lo mismo le sucede a la vida cristiana. Con esto quiero decirte que no tengas temor a equivocarte, porque Dios ya nos advirtió que ninguno de nosotros somos perfectos. Lo que te animo más todavía es que busques con mucha intensidad la presencia de Dios, que no descuides tu devocional, que hagas lo que tengas que hacer como un hijo de Dios y así tendrás muchas más posibilidades de acertar que de equivocarte. Te animo entonces a que puedas estar avanzando siempre hacia la meta que es Cristo Jesús, que puedas seguir creciendo, conociendo la voluntad de Dios para tu vida y que así vaya fortaleciéndote en la presencia de Dios, blindándote, blindando tu familia, tu casa, que puedas seguir avanzando siempre en dirección a la meta que es Cristo. Vamos a cerrar entonces con nuestra oración final. Vamos a cerrar con nuestra oración final. Te animo ahora entonces a que te curves tu cabeza, que te curves delante de Dios para estar agradeciéndole por esta nueva clase de discipulado. Padre Celestial, te honramos, bendecimos y agradecemos por tu presencia en nuestras vidas y por la lección de hoy. Queremos presentar nuestras vidas delante de tu altar y pedirte que nos ayudes a mejorar y parecernos cada día más a ti, Jesús. Reconocemos que somos pecadores y que dependemos de tu ayuda. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos a darle valor todos los días en nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a absorber al máximo este conocimiento y a ponerlo en práctica en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y ya te agradecemos con la convicción, la plena certeza de saber que nos estás escuchando y que tenemos acceso a ti por la gracia de tu nombre. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, así oramos y agradecemos. Amén. Amén. Y yo aprovecho para bendecirte con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y saludarte. Gracias por acompañar nuestro discipulado cristiano. Deja tus comentarios, deja tus dudas, ayúdanos a mejorar en nuestro estudio y que Dios te bendiga hasta el próximo video.